Mi nombre es Ana. Tengo 50 años y vivo en Ávila, en una casa antigua que heredé de mis padres. Es una de esas casas que cruje al caminar, que guarda olores del pasado y ecos de palabras dichas hace muchos años. Mi marido, Manuel, trabaja en una empresa de construcción en Segovia. Se va cada mañana antes de que salga el sol y regresa cuando la cena ya está servida. Su rutina es predecible. Y la mía, aún más. Esa mañana, mientras fregaba los platos, sentí un goteo constante. Pensé que era mi imaginación. Pero no. Era la tubería bajo el fregadero. Una gota, otra, y otra más. Como un reloj, pero sin tiempo. Busqué en internet un número cualquiera. No quería llamar a Manuel. Ya le bastaba con cargar cemento todo el día, no iba a molestarlo con una gotera. Fontanería Gómez, dijo una voz grave al otro lado del teléfono. Hola, soy Ana Fernández. Tengo una fuga pequeña en la cocina. Estoy cerca. En una hora paso. A las 12 en punto, alguien llamó a la puerta. Me asomé por la mirilla. No reconocí su cara, pero tenía en la mano una caja de herramientas. Le abrí. Ana. Sí. Soy Mario. Lo de la tubería. No tenía la pinta de un técnico típico. No vestía uniforme, solo unos vaqueros gastados, una camiseta azul y una chaqueta de trabajo atada a la cintura. No sonreía. Tampoco hablaba más de lo necesario. Se arrodilló frente al fregadero, abrió la puerta del mueble y empezó a trabajar. Las herramientas tintineaban mientras él buscaba la fuga. Yo, sin saber por qué, me quedé cerca, observando cómo sus manos, firmes y tranquilas, manipulaban las piezas. Está bastante oxidada esta junta. Ya habrá estado tiempo así, ¿no? Asentí. No sabía qué responder. Me sorprendía de mí misma. ¿Por qué de pronto me sentía nerviosa por una simple reparación? Lo arreglo ahora. No es mucho. ¿Le molesta si pongo algo de música? Claro que no. Sacó su móvil. Puso una lista de reproducción suave, instrumental. Jazz. El sonido llenó la cocina como un perfume inesperado. Durante 20 minutos, nadie habló. Solo el sonido del agua, las herramientas y esa música extraña y acogedora. Cuando terminó, limpió con un trapo, se incorporó lentamente y me miró por primera vez directamente. Ya no goteará más. Pero yo volvería en unos días a revisar, por si acaso. Asentí otra vez. Le pagué en efectivo. Se despidió con una inclinación mínima de cabeza y se fue. Me quedé en el umbral de la puerta, con la brisa de noviembre en el rostro. Esa noche, al sentarme en el sofá con la manta sobre las rodillas, escuché el silencio de siempre. Pero ya no me sonaba igual. Como si ese silencio ahora tuviera forma, como si alguien lo hubiera tocado. Y entonces me di cuenta. Hace mucho, muchísimo, que no sentía la presencia de otro ser humano tan cerca. Pasó una semana en la que el sonido del silencio volvió a instalarse en la casa como un huésped incómodo. Manuel seguía saliendo al amanecer y regresando cuando el cielo ya estaba oscuro. Yo cumplía con mis tareas, las mismas de siempre: limpiar, cocinar, doblar ropa, ordenar cajones. Pero algo había cambiado. No era la casa. Era yo. O, mejor dicho, la forma en que percibía cada rincón de ella. El fregadero, por ejemplo, ahora me parecía demasiado callado. Como si echara de menos el sonido del metal, de las herramientas, de la música baja, de la respiración ajena. Un martes por la mañana, mientras fregaba las tazas del desayuno, sentí de nuevo ese goteo, casi imperceptible. Bajé la mirada y ahí estaba. Otra tubería, esta vez más cerca de la pared, dejando caer gotas lentas y constantes, como un metrónomo oxidado. No lo pensé demasiado. Busqué en el móvil el número que había quedado grabado en llamadas recientes. ¿Mario? Soy Ana. ¿Otra fuga? Parece que sí. Estoy en una comunidad en la parte vieja. Termino en una hora y paso. Sentí como mi corazón se aceleraba, sin que lo autorizara. Me odié un poco por ello, pero no pude evitarlo. Corrí a abrir las ventanas, limpié el polvo de los muebles, puse orden en la cocina, cambié el mantel. Ridículo. Me detuve en seco frente al espejo del pasillo. Me vi peinada,
con colorete en las mejillas. Ridículo, pero me dejé así. A las 11:30, la misma llamada en la puerta. Cuando la abrí, Mario tenía el mismo gesto tranquilo, pero esta vez levantó ligeramente las cejas al verme. ¿Una señal? ¿O simple cortesía? Buenos días. Pasa, por favor. Es aquí, cerca de la pared. Se agachó sin decir mucho. Empezó a trabajar como la vez anterior, en silencio, con esos movimientos seguros y sin esfuerzo. Pero esta vez yo no me fui a otro cuarto. Me quedé sentada en una silla cerca del marco de la puerta. ¿Siempre trabajas por esta zona? Casi siempre. Vivo aquí cerca. ¿En las afueras? ¿Solo? Sí. No añadió nada. Un siplano, sin adornos. Pero no era un muro. Era más bien una puerta entreabierta. ¿Y tú? ¿Siempre tan callada? Dijo de repente, sin levantar la vista. No suelo tener con quién hablar, respondí, sorprendida por mi propia sinceridad. Él sonrió, apenas. Un gesto que no se quedaba en los labios. Sus ojos, aún con señales de fatiga, parecían suavizarse. Esa sonrisa, corta, fugaz, me pareció una recompensa inmensa. ¿Te apetece un té? Pregunté de golpe, casi como una niña que invita a jugar. Claro. Preparé la tetera con cuidado. No serví en tazas del montón, sino en aquellas que guardaba para cuando venga alguien. Alguien que nunca venía. Nos sentamos en la pequeña mesa redonda de la cocina. Él tomó la taza con manos grandes, ásperas, manchadas con restos de óxido. El té humeaba entre nosotros como una especie de velo que nos separaba del mundo. «Este te sabe a casa», dijo. «¿Eso es bueno?» «Sí. Es algo que no sentía hace tiempo». Nos miramos un instante. No largo. No incómodo. Solo eso, un instante. El suficiente para que el reloj de la pared marcara el fin de una pausa que no quería terminar. ¿Tu marido no está?, preguntó después, mirando de reojo el pasillo. Trabaja fuera todo el día. Siempre. No mentía. Pero tampoco decía todo. Lo sabía. Él también. No hacía falta explicarlo. Terminó su té. Se levantó sin prisa, recogió sus herramientas, y antes de irse, dijo. Esta vez no fue la tubería. Fue una vieja conexión que estaba mal cerrada. Lo arreglé, pero si vuelve a gotear, ya sabes dónde estoy. Asentí. No le ofrecí dinero. Él tampoco lo pidió. Cuando cerré la puerta, su taza seguía tibia. Esa tarde, Manuel regresó como siempre, con su olor a hormigón y a rutina. Le serví la cena, le escuché contar su jornada, le sonreí cuando tocaba. No mencioné nada del día. Ni del goteo. Ni del té. Y, sin embargo, esa noche, al apagar la luz, el murmullo del agua imaginaria seguía resonando en mi pecho. Al tercer día de silencio, lo supe, iba a inventar una excusa. Algo mínimo, algo torpe, una llave que gira mal, una persiana que cruje. Cualquier pretexto para que él volviera a tocar la puerta. Me sorprendió esa necesidad. No era deseo, ni curiosidad. Era otra cosa. Algo parecido a respirar distinto por un rato. Como abrir una ventana interior que llevaba años cerrada. Tomé el teléfono. Escribí el mensaje con dedos lentos. La cisterna del baño hace ruido después de tirar. ¿Podrías pasar un día de estos? Él contestó minutos después. ¿Puedo mañana? ¿A las 11? Perfecto. Esa noche dormí poco. No de nervios, sino de expectación. Como si algo fuera a revelarse. Como si me estuvieran devolviendo una parte de mí que ya había olvidado. Cuando llegó, al día siguiente, llevaba una chaqueta más gruesa y el cabello algo húmedo por la llovizna. Buenos días, dijo con una voz más baja de lo habitual. Pasa. Es en el baño de arriba. Subió primero. Yo fui tras él. Observé su espalda mientras subía los escalones. Me fijé en sus pasos, en cómo posaba la caja de herramientas con cuidado. Se inclinó frente al inodoro, escuchó el sonido, manipuló la válvula. No es grave. Solo necesita apretarse mejor. Lo raro es que ocurra ahora, después de tanto tiempo sin fallar. No dije nada. Tal vez no era tan raro. ¿Café esta vez? Pregunté desde el umbral. Él levantó la mirada.
Sonrió. Claro. Si no es molestia. Bajamos juntos. En la cocina, el vapor del café llenaba el aire de un calor que no venía de la cafetera. Hablamos, al principio, de lo superficial, el clima, los precios, los trenes que ya no pasan. Luego, algo cambió. ¿Siempre viviste aquí?, preguntó. Desde que tenía 20. Mis padres murieron y la casa pasó a ser mía. Luego me casé. Y aquí sigo. Feliz. La palabra cayó pesada. No me la esperaba. No lo sé. Nunca me lo había preguntado en voz alta. Hubo un silencio suave. No incómodo. Un silencio de espejo, en el que una se ve más de lo que quiere ver. Yo viví en Valladolid. Trabajaba en una empresa de montajes. Me despidieron después de la pandemia. Volví aquí por mi madre. Está enferma. A veces no me reconoce. Lo siento. No hace falta. Lo que más duele no es que no me reconozca, sino que yo ya no sé quién soy cuando no soy su hijo. O su cuidador. O el que arregla cosas ajenas. Ese el que arregla cosas ajenas me atravesó. ¿Y yo? ¿Quién era yo, si no la esposa de Manuel? ¿Quién quedaba bajo todo eso? Le serví más café. Él lo bebió despacio, sin mirar el reloj. Yo tampoco. ¿Y tú, Ana? ¿Quién eres cuando no estás haciendo café o doblando toallas? Me reí, pero fue una risa corta, casi con vergüenza. Buena pregunta. La luz del mediodía entraba por la ventana y se posaba en su perfil. Tenía arrugas en las comisuras, pequeñas cicatrices en las manos, y ojeras que no se escondían. Pero en su presencia había una calma que me faltaba. Cuando se fue, dejó la taza en el fregadero. La misma que había usado la primera vez. La lavé a mano, aunque podía meterla en el lavavajillas. La sequé con el paño limpio. Y luego me miré en el reflejo de la ventana. Me vi distinta. No más joven. No más bella. Solo, más viva. Y entonces entendí, los espejos no mienten. Solo esperan a que les prestemos atención. Esa mañana, el cielo amaneció cubierto, como si alguien hubiese corrido una sábana gris sobre toda Ávila. El frío entraba por las rendijas de las ventanas antiguas, y el silencio dentro de la casa era más denso de lo habitual. Manuel se marchó temprano, como siempre. Beso en la mejilla, café sin terminar, portazo automático. Yo me quedé en bata, recogiendo las migas de la tostada que ni siquiera toqué. Ya no buscaba excusas. No hacía falta. La válvula de la calefacción del salón hacía un ruido extraño desde hacía días. No era grave, probablemente. Pero sonaba. Escribí a Mario con menos pudor que las veces anteriores. ¿Te molestaría pasar hoy? Algo en la calefacción suena raro. Y hace frío. Él respondió con rapidez. Paso sobre las 12. Llevo la herramienta adecuada. Me duché sin prisa, me vestí con ropa cómoda, pero elegida con una atención que no quería reconocer. El jersey verde oscuro, el que me quedaba justo. El pelo suelto, como hacía años que no lo llevaba dentro de casa. Encendí la radio a bajo volumen. Y puse a calentar leche, no por necesidad, sino por el simple acto de cuidar. De esperar. Cuando llegó, llevaba una bufanda gris y los dedos rojos del frío. Buenos días, Ana. Pasa, ven. Está aquí, en el salón. Hace un sonido cada vez que se enciende. Se agachó frente al radiador, palpó los tubos, escuchó atentamente. Yo me quedé a pocos pasos, observando cómo se concentraba. La radio soltaba una canción suave, antigua, de esas que parecen flotar entre muebles viejos. A veces los sonidos no vienen de las piezas, dijo de repente, sin dejar de mirar el metal. ¿De dónde vienen, entonces? Se incorporó, se giró hacia mí con una sonrisa que no era irónica, sino extraña. Casi tímida. Del aire. Del silencio. De lo que uno guarda. No supe qué responder. Fui a la cocina, más para huir que por necesidad. La leche ya hervía, a punto de rebalsarse. La apagué justo a tiempo. Serví en 2 tazas grandes, blancas. Volví al salón. Él ya no estaba en cuclillas, sino sentado en el sillón de Manuel. El más cómodo. El que nadie usaba durante el día. ¿Leche sola?, pregunté. Perfecta. Se la ofrecí. Nuestras manos se rozaron.
Fue un instante, apenas un roce accidental, como tantos otros. Pero no fue como tantos otros. Esa electricidad sorda que me recorrió los dedos hasta el cuello no tenía comparación. Él lo sintió. Lo sé. Lo vi en su mirada breve, en cómo sostuvo la taza con más firmeza de la necesaria. Nos quedamos en silencio. Bebíamos despacio, sin prisa, como si estuviéramos encerrados en una burbuja que nadie debía pinchar. Él fue quien rompió el hechizo. Ana, yo no suelo quedarme a tomar nada. Ni hablar con clientas. Pero aquí, no sé. Aquí el tiempo suena distinto. Aquí ya no suena nada, dije sin pensarlo. Y en ese momento, lo supe, no era solo él quien se acercaba. Yo también. Con pasos lentos. Con pausas largas. ¿Siempre estás sola? No. Estoy casada. Pero sola, sí. Hubo un silencio tenso, como si las paredes contuvieran la respiración. La leche en nuestras tazas ya estaba tibia. Mario se puso de pie. No hace falta cambiar nada en la calefacción. Solo limpiarla por dentro. La próxima vez traigo el líquido adecuado. Gracias. Fue hasta la puerta. Yo lo acompañé. Cuando giró el pomo, se detuvo un instante. ¿Sabes? A veces los sonidos más fuertes vienen justo antes de que todo deje de funcionar. ¿La calefacción? Él sonrió. No. Las personas. Y salió, cerrando la puerta con suavidad. Yo me quedé de pie en el recibidor, escuchando su eco en el pasillo vacío. En la cocina, la leche empezaba a enfriarse del todo. Y mis manos aún temblaban. El jueves por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, escuché pasos en la escalera. No miré, no me asomé. Solo me quedé quieta, escuchando. Pero no eran los suyos. Era el cartero, o quizás la vecina del segundo. Me sorprendió a mí misma. ¿Desde cuándo había aprendido a distinguir los pasos? Volví dentro. La casa olía a sopa, a limpieza, a ropa recién planchada. Todo estaba en orden. Demasiado orden. Poco antes de que Manuel regresara, tocan a la puerta. Al abrir, me encuentro con Lola, la vecina del tercero, esa que siempre habla más de la cuenta y se cuela en los silencios ajenos como si fueran suyos. Hola, Ana. Perdona que moleste, pero te iba a decir algo, como de mujer a mujer. Me puse tensa. Sí. Verás. No me quiero meter, claro. Pero he visto al técnico ese, el de la fontanería, entrando varias veces. No digo nada, solo que, ya sabes cómo es este edificio. Las paredes oyen más de lo que deberían. Vino por unas reparaciones, respondí, firme. Sí, claro, claro. Solo te lo comento porque, bueno, ya sabes cómo habla la gente. Yo no, ¿eh? Pero otros, ya sabes. Me sonrió con esa cara que no sonríe de verdad y se fue antes de que pudiera replicar. Cerré la puerta despacio, sintiendo que algo invisible se me deslizaba dentro. Y lo peor no era lo que Lola pensaba. Lo peor era que yo no sabía muy bien qué pensaba yo. Por la noche, mientras servía la cena, Manuel comentó algo sin levantar la vista del plato. Lola me saludó raro hoy. ¿Tú te llevas bien con ella? Normal. ¿Por qué? Nada, cosas mías. Dijo algo de ruidos, o de obras. No entendí bien. Me encogí de hombros, pero sentí un escalofrío. El tipo de escalofrío que no viene del frío, sino del miedo. No a ser descubierta, sino a descubrirse. Esa noche, mientras él roncaba, yo me quedé sentada en la cocina. La luz era tenue, la leche tibia, y en mi pecho, un ruido sordo. No como el de la tubería. Más como un temblor interno, continuo. Al día siguiente, decidí no escribirle. No llamar. No buscar una excusa. Quería ver si el silencio hablaba por sí solo. Pero él no vino. Y entonces lo supe. Era yo quien empezaba a buscar, no él. Era yo quien provocaba la presencia. Y también era yo quien, por primera vez en años, tenía algo que ocultar. No fue una traición. No había caricias, no había promesas, no había noches compartidas. Pero lo que ocurría en mi pecho cada vez que sonaba su nombre en mi móvil, eso no era inocente. Me levanté y fui al cajón del pasillo. Ahí, entre papeles viejos, estaba la pequeña nota que él me había dejado la segunda vez.
Gracias por el té. Hoy el día fue más leve. La leí como si fuese una confesión. El sábado, al regresar del mercado, vi a Mario al otro lado de la calle. Estaba en una moto vieja, sin casco, hablando por teléfono. No me vio. ¿O sí? No lo sé. A su lado, una mujer bajita le hablaba con el dedo levantado. Tenía los ojos parecidos a los de él. Su madre, probablemente. Me escondí tras una furgoneta estacionada. Me sentí estúpida. Ridícula. Como una adolescente espiando a alguien a quien no tenía derecho a mirar así. Volví a casa, dejé las bolsas sobre la mesa y me senté en el suelo de la cocina. Me quedé ahí mucho tiempo, escuchando el tic-tac del reloj. Y por primera vez, supe que esto no era solo una fuga. Ni de agua. Ni de aire. Era una fuga de mí misma. Esa mañana, mientras limpiaba la mesa del comedor, noté algo extraño en el pomo de la puerta principal. Un leve rasguño, como si alguien con unas llaves demasiado grandes o con prisa hubiera intentado abrirla. Me acerqué, lo toqué. No estaba antes. De eso estaba segura. ¿Tú tocaste la puerta anoche? Pregunté a Fernando en la cena. ¿Qué? No. ¿Por qué habría de hacerlo? Ni siquiera levantó la vista de su móvil. No insistí. Pero por dentro, el miedo empezó a clavarse como una astilla. Al día siguiente, Mario apareció sin previo aviso. Esta vez con una pequeña caja de herramientas y una sonrisa cansada. Vi que hay algo de humedad subiendo por el marco de la ventana. Pensé en echar un vistazo si no te molesta. No, claro que no, respondí, aunque mi pecho se tensó. Mientras revisaba la ventana, me senté en el sillón con una taza de café. Lo observaba en silencio. Mario hablaba poco hoy. Más serio. ¿Te pasa algo? Me atreví. No, nada grave. Solo, mi madre está algo peor. Y anoche alguien golpeó mi puerta y se fue corriendo. Raro. Mi corazón se detuvo por un segundo. A mí también me pareció que alguien quiso entrar aquí anoche. El pomo tenía marcas. Él me miró, largamente. No como un técnico. Como un hombre preocupado. ¿Tienes alguien más a quien contarle eso? No, dije. Casi en un susurro. Entre ellos surgió una tensión, como si de repente la habitación se hubiera vuelto más estrecha. Mario tardó en irse. Revisó las cerraduras y me ofreció instalar una cadena en la puerta. Se comportó con atención, pero sin imponerse. Por la tarde, cuando mi marido volvió del trabajo, pasó junto a esa misma puerta sin notar nada. Y yo me quedé sentada en la cocina, tomando una infusión, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que ya no estaba sola. Pero tampoco era libre. Aquella mañana me desperté antes que nadie. El café ya no tenía sabor. La casa estaba ordenada, demasiado ordenada. Ni una gota fuera de lugar. Ni un ruido. Ni un mensaje de Mario. Desde su última visita habían pasado días, pero la idea de él no se marchaba. Estaba en la madera de la mesa, en las marcas de cal del fregadero, en el aroma leve de herramientas olvidadas. Me sentía absurda, escondiéndolo todo, sus visitas, mis pensamientos, como si no estuviera traicionando a mi esposo, sino a mí misma. ¿Estás bien?, preguntó Javier mientras se ajustaba la corbata. Asentí. No quería hablar. Hacía tiempo que él había dejado de oír mi voz. Cuando se fue, abrí la ventana. La calle seguía con su propia vida. La vecina colgaba ropa. Un niño lloraba en alguna parte. Quise llamar a Mario. Solo escuchar su voz. Pero no me atreví. En lugar de eso, fui al armario y saqué aquella taza. Blanca, con una grieta. Había quedado después de su última visita. Esa misma noche, alrededor de las 10, escuché un sonido en la puerta. Suave. Un solo golpe. Y nada más. Me quedé inmóvil. El corazón me latía tan fuerte que sentí que mi propio miedo me delataba. Pero nadie volvió a tocar. Javier regresó tarde. No le pregunté dónde había estado. Él no dijo nada. Y cuando nos acostamos, entendí que en la casa se había hecho demasiado silencio. El silencio tenía un olor, el olor del polvo que Mario dejó tras de sí. Cerré los ojos. Y en esa quietud, sentí miedo. Durante varios días casi no salí de casa. El clima lo permitía, lluvia, viento.
Pero no era por eso. Sentía que, si salía, algo desaparecería. Algo que todavía flotaba en el aire. Y no quería ahuyentarlo. Al tercer día, lo noté. Alguien estaba detrás de la cerca. Al principio, solo una sombra. Luego, una silueta. Abrí la ventana y fingí regar las plantas. Pero él no se movía. Solo cuando salí con la basura, vi cómo Mario giraba de golpe y se alejaba por la calle. ¿Miedo o vergüenza? Pensé. Ambas palabras ardían por igual. A la mañana siguiente encontré una caja junto a la verja. Dentro, una fotografía antigua. Mi esposo y yo, hace muchos años. Y una nota. A veces uno encuentra lo que no buscaba. Perdona si molesté. Me senté en los escalones, apretando el papel entre los dedos. Ni lágrimas, ni rabia. Solo vacío. Y un temblor extraño, como si alguien me estuviera mirando otra vez. Levanté la vista. La ventana de enfrente estaba entreabierta. Allí estaba mi esposo. Me miraba. Sin palabras. Durante mucho rato. Y luego simplemente corrió la cortina. Me quedé sola, entre dos miradas. Una se había ido. La otra acababa de darse la vuelta. El viernes por la tarde, Manuel me pidió que lo acompañara a Toledo. Era la primera vez en meses que proponía algo así. Al principio, pensé que era un intento de acercarse, de salvar algo invisible entre nosotros. Preparé la maleta con cuidado, sin saber qué esperar. El viaje en tren fue silencioso, salvo por el ruido rítmico de las ruedas sobre los rieles. Manuel parecía distante, sumido en sus pensamientos. Yo, mirando por la ventana, me sentía dividida. Entre el pasado que no podía olvidar y el presente que ya no reconocía. En Toledo, caminamos por calles empedradas, visitamos plazas y cafés. Manuel intentaba hablar, pero yo apenas respondía. Mis pensamientos estaban con Mario, con la nota en la caja, con la mirada de mi esposo desde aquella ventana. Esa noche, mientras Manuel dormía, tomé mi bolso y salí al balcón. La luna llena iluminaba las tejas y las torres antiguas. Sentí una llamada interna, un susurro que me pedía volver, confrontar lo que había dejado atrás. No volví a la habitación. Caminé por las calles desiertas, buscando algo que no sabía nombrar. En una plaza, vi a un hombre sentado en un banco. No era Mario, pero tenía esa misma calma silenciosa que él. ¿Busca a alguien?, preguntó sin mirarme. Tal vez a mí misma, respondí. El hombre sonrió, y en esa sonrisa sentí la promesa de un cambio, o al menos de una respuesta. Volví al hotel al amanecer, con el corazón ligero y el alma cansada. Manuel me despertó con una mirada que no pude descifrar. ¿Todo está bien?, preguntó. No lo sé, contesté. La noche en Toledo fue una línea divisoria. Ya nada volvería a ser igual. Volvimos a Ávila con el frío del otoño instalándose en las calles. Manuel parecía más distante que nunca, y yo sentía que algo dentro de mí se rompía en silencio. Una tarde, mientras ordenaba la despensa, escuché el timbre. Abrí y allí estaba Mario, sin avisar, con una bolsa de pan casero en la mano. Su mirada era seria, pero amable. Vengo a despedirme, dijo, casi en un susurro. Mi madre necesita que me quede con ella en Valladolid por un tiempo. Lo invité a entrar. Nos sentamos en la cocina, donde tantas veces habíamos compartido tazas y silencios. El aire parecía cargado de palabras no dichas. Gracias por todo, Ana. Por los ratos, el café, la escucha. No sé qué significa esto, pero sé que algo cambió. Me costó hablar. ¿Qué decir? ¿Qué pensar? Solo asentí, con el corazón apretado. Se puso de pie, se acercó a la puerta. Antes de salir, me miró a los ojos y dijo: a veces, la última gota no es la que cae, sino la que decide cuándo dejar de caer. Cerró la puerta con suavidad, dejando un vacío más grande que cualquier fuga. Me quedé en el umbral, sintiendo como el eco de su presencia se desvanecía en la casa. Esa noche, mirando la ventana, pensé en lo que había perdido y en lo que quizás nunca tuve. Y entonces, en la oscuridad, sonó un leve goteo. No era agua. Era el sonido de un adiós. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete,
Dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.